Tenemos hoy un invitado de la Universidad de Concepción, el profesor Henry Montesino. Él es académico del Departamento de Ciencias Geodésicas y Geomáticas de la Universidad de Concepción. Es ingeniero en geomensura de la Universidad de Concepción y magíster y doctorado en Ciencias Geodésicas de la Universidad Federal do Paraná, de Brasil. Y hoy va a compartir con nosotros la charla Geodesia Espacial aplicada a geodinámica e hidrología. ¿Ya? Voy a dejar de compartir para que Henry pueda compartir su pantalla. ¿Puedes compartir pantalla, Henry, por favor? Aún no tengo activada ¿La opción? la opción. A ver, ahí debería funcionar. Un segundo, está. Ahí sí. ¿Ahí sí? Ya, entonces. ¿Sí? ¿Está bien ahí? ¿Sí? Voy a activar el chat para preguntar si es que pueden escuchar. ¿Se escucha bien el audio de Henry y mío? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, antes de iniciar, le agradecemos por la participación. Me presento nuevamente, me tocó estar como conferencista, como presentador en la primera sesión. Mi nombre es Leoncio Cabrera, soy estudiante de doctorado actualmente en Francia y junto a Catalina y Javier organizamos este ciclo de charlas denominado GeoCharlas T3, donde semana a semana tenemos invitados de Ciencias de la Tierra, donde la idea es juntar a la comunidad de Ciencias de la Tierra en este periodo de cuarentena y dar un espacio a todos los investigadores jóvenes de habla hispana principalmente para poder tener una presentación de un tema que nos interesa a todos y que podamos generar una discusión científica. Al final de la presentación van a poder hacer todas sus preguntas por el chat, yo las voy a leer y luego Henry las va a ir contestando. ¿Ya? Así que Henry, puedes comenzar, yo voy a silenciar mi micrófono y luego al final vuelvo para hacerte las preguntas que la gente vaya escribiendo. Ok. Así que gracias. Ya, ok. Buenos días a todas las personas quienes están siguiendo esta actividad. Me gustaría también, en primer lugar, agradecer la invitación por parte de este comité que organizó este ciclo de charlas, bastante interesante y que vienen muy bien en este periodo, ¿cierto?, complejo que estamos pasando. Así es que muchas gracias por la invitación. Y como comentaba Leoncio, las charlas que traigo ahora entonces tiene como título Aplicaciones de Geodesia en Geodinámica e Hidrología. La estructura de la charla básicamente está compuesta por una introducción donde vamos a mostrar algunas definiciones o elementos básicos que permiten vincular la geodesia con estas disciplinas. Posteriormente vamos a revisar algunas aplicaciones en estos campos de acción. También algunas experiencias que hemos tenido en Chile y en América del Sur. Y finalmente plantear algunos desafíos futuros. ¿Okay? Bueno, puesto que las personas que están participando, creo que no todos tienen formación o relación directa con la geodesia, por lo tanto quise un poco partir la presentación mostrando una definición relativamente moderna de la geodesia, para entonces poner en contexto la charla. Y entonces la definición dice que la geodesia es la ciencia encargada de determinar la figura, el campo de gravedad externo de la Tierra, como también su orientación en el espacio, y también el estudio de las variaciones temporales de los aspectos mencionados anteriormente. Estos objetivos la geodesia los consigue a través de tres pilares fundamentales, que son, podemos ver en esta imagen, geocinemática, que tiene que ver con todo el estudio de la geometría de la superficie terrestre y sus variaciones temporales. Por otro lado, el pilar campo de gravedad, que tiene relación con la determinación del campo de gravedad terrestre en su forma estática, como también sus variaciones temporales. Y finalmente, un tercer pilar que es rotación de la Tierra, que tiene que ver con
la estimación de los parámetros de orientación terrestre que nos permiten conectar los sistemas de referencia terrestre con los sistemas de referencia celeste o inercial también conocido. En este pilar también se estudia el momento angular del eje de rotación terrestre y el momento de inercia, ¿ya? Estos tres pilares actúan de una forma extremadamente directa con los sistemas de referencia, es decir, los parámetros asociados a estos pilares deben estar vinculados a un sistema de referencia o un marco de referencia global y estable y único. ¿Okay? Por otro lado, los objetivos tradicionales de la geodesia, quizás por eso que no fue una ciencia tan conocida en algunas latitudes, digamos, era básicamente determinar coordenadas de los puntos sobre o próximo a la superficie terrestre y valores de gravedad. Pero puesto el desarrollo de estos últimos años, principalmente en sensores asociados a medición, principalmente aquellos sensores que de alguna manera miden el retraso de una señal basado en una medición de tiempo con alta precisión, y en conjunto con esto el desarrollo de métodos de procesamiento de datos han permitido un poco extender estos objetivos de la geodesia y entonces estudiar las variaciones temporales en estos tres pilares fundamentales, lo que han permitido extender estudios también para la dinámica geofísica, por ejemplo, la hidrología, glaciología, ciencia atmosférica, en clima y también en otros procesos dentro del sistema Tierra. Es tanto así que en estos últimos años ha surgido un proyecto al alero de la Asociación Internacional de Geodesia, que es denominado el Global Geodetic Observing System, y entonces, o GIGOS. Este proyecto tiene como objetivo proporcionar una infraestructura geodésica para estudiar estos fenómenos variables en el tiempo y también, por supuesto, estudiar el cambio global. La geodesia proporciona observaciones de diferente naturaleza, pero particularmente en esta charla vamos a hablar de la geodesia satelital aplicada en esas disciplinas de geodinámica y hidrología. Y aquí en esta imagen intento un poco sintetizar las diferentes técnicas o las más relevantes que usamos en geodesia espacial o satelital. La primera imagen entonces intenta de alguna manera reflejar el concepto de GNSS, que entonces representa todas las constelaciones satelitales que tienen como propósito determinar la posición de puntos próximos o sobre la superficie terrestre. Yo creo que una de las técnicas más conocidas, a diario nosotros usamos, por ejemplo, posicionamiento basado en la constelación GPS de los norteamericanos, pero también existen otras constelaciones como la constelación rusa, GLONASS, europea, Galileo, incluso China, Beidou. Entonces, ese concepto GNSS engloba todas esas constelaciones. Por otro lado, tenemos una técnica tal vez no tan conocida, que es interferometría de líneas de base muy largas, o PLBI, que es básicamente una técnica que consiste en dos o más antenas que reciben ondas de radio emitidas por fuentes de radio extragalácticas muy lejanas, principalmente cuásares, y entonces, basado en las ondas recibidas por esta fuente, al menos dos antenas orientadas a la misma fuente, el retraso de esa onda, entonces, de una antena con respecto a la otra, es utilizada para calcular largas líneas de base y también, entonces, coordenadas en un sistema global e incluso también estimar parámetros de orientación terrestre. Tenemos también SLR, o Satellite Laser Ranging, que es una técnica en donde un telescopio emite un pulso hacia una plataforma orbital que está provista de algún retroreflector, y entonces, basado en esa distancia, en que obtenida a partir del tiempo que se toma este pulso en ir al satélite y volver, entonces también es posible determinar coordenadas, ¿ya?, desde una red mayor en el globo.
Y esta técnica tiene la particularidad de proporcionar el geocentro o el centro de masa a la Tierra, que es fundamental porque entonces fija el origen de los sistemas de referencia actuales, ¿ya? Entonces una técnica muy importante en ese sentido. Acá tenemos otra técnica que es DORIS, una técnica que permite posicionamiento también, basada en el principio Doppler. Estas dos imágenes reflejan las misiones de gravimetría por satélite, que básicamente son satélites de órbita baja, sensibles a redistribución de masa en la Tierra, y entonces, basado en perturbación orbital, permiten recuperar el campo de gravedad terrestre, ya sea en su forma estática o también sus variaciones temporales. Por acá, altimetría satelital, una técnica también basada en la distancia que hay desde el satélite a la superficie del océano, nos permite mapear el océano y entonces tener una visión completa de esta superficie y también sus variaciones temporales. Y finalmente tenemos una técnica que es INSAR, la técnica basada en interferometría radar, y que funciona a partir de dos imágenes y nos permite mapear la superficie terrestre, y entonces es una técnica también que está siendo muy utilizada en estos últimos años. Bueno, por otro lado, como sabemos, la Tierra está compuesta por una serie de elementos, en donde en cada uno de estos elementos se generan ciertos procesos dentro de cada uno de estos elementos, o también entre la interacción de ellos, por ejemplo, en la geósfera, en la hidrosfera, atmósfera, criosfera o la biosfera. Entonces, todos estos procesos que se dan dentro de cada uno de estos componentes o en la interacción de ellos son, de alguna manera, dejan una huella en las observaciones geodésicas, y por lo tanto, estas observaciones nos permiten medir los efectos de estos procesos. Ahora, ¿cómo lo hace la geodesia para estudiar estos componentes? Aquí hay un esquema, entonces, en donde podemos ver que la geodesia nos permite o proporciona una serie de observaciones que pueden ser, por ejemplo, de láser, de GNSS, de DORIS, de PLBI, altimetría, gravimetría e incluso observaciones terrestres. Sin embargo, estas observaciones por sí solas no nos permiten estimar parámetros, pero sí si estas observaciones son asociadas a un sistema de referencia. Y de esta forma nos permiten obtener posición de puntos, forma de la superficie terrestre, orientación de la Tierra y campo de gravedad. Y estos parámetros, en conjunto o en asociación con modelos físicos, nos permiten sí estudiar estos componentes. Es decir, por ejemplo, estudiar deformaciones, tierra sólida, la geósfera, estudiar cargas hidrológicas, estudiar balance de masa en la criósfera, en la atmósfera, parámetros como viento, presión, y también en la biosfera, como por ejemplo desplazamientos de masa. Entonces, básicamente esa es la metodología que usa la geodesia para estudiar o abordar estos fenómenos. Por otro lado, las observaciones geodésicas tienen una vinculación bastante estrecha con la geodinámica, ¿ya? Aunque sabemos que las observaciones geofísicas proporcionan la fuente de información de primera línea para estudiar la estructura interna de la Tierra, por otro lado, las observaciones geodésicas permiten fijar los constraints o condiciones, ya sea a partir de observaciones de la superficie topográfica o del campo de gravedad, para la inversión que se usa tanto en procesos geofísicos como geológicos. Entonces, ese rol es fundamental como apoyo a esas disciplinas de parte de la geodesia. Y en conjunto estos dos tipos de observaciones, tanto de la geodesia como de la geofísica, en conjunto con argumentos físicos y químicos, nos permiten entonces formar esta base para estudiar propiedades del interior de la Tierra y también para construir modelos que nos permiten describir la evolución de esta. Aquí tenemos dos figuras que
nos permiten entender esa relación entre los procesos geodinámicos y las observaciones geodésicas. En esta figura, el eje X nos permite observar la escala espacial, y el eje Y, entonces, la escala temporal. Aquí podemos ver un conjunto de procesos geodinámicos, como por ejemplo, convección del manto, tectónica de placas, rebote hipoglacial, movimientos del núcleo, mareas, desplazamientos de terremoto, acumulación de tensión tectónica en términos regionales y locales, y la figura de más abajo nos permite vincular, es decir, el tipo de observación geodésica que nos permite estudiar cada uno de los fenómenos. Por ejemplo, convección del manto podría ser estudiada a través de gravedad global, ¿ya? Rebote hipoglacial podría ser estudiado a través de observaciones de gravedad, movimientos verticales y cambio de nivel del mar, ¿ya? Movimientos del núcleo a través de parámetros de rotación terrestre o cierto momento de inercia, momento angular. Y así entonces, por ejemplo, acá la acumulación de tensión tectónica regional y local podría ser estudiada a través de gravedad local o regional y deformaciones horizontales y verticales. Es decir, esta figura un poco muestra el vínculo estrecho que existe entre las observaciones geodésicas y los procesos geodinámicos. En lo que es tierra sólida, la geodesia nos permite estudiar deformación de la superficie, movimiento de la corteza, el Glacial Isostatic Adjustment o rebote hipoglacial, movimiento polar, rotación de la Tierra, mareas, ciclo de agua o transporte de masa, ¿ya? Entonces aquí tenemos una aplicación de velocidades, un modelo de velocidades global asociado al marco de referencia ITRF 2014, desarrollado por el DGFI, que es el Instituto de Investigaciones Geodésicas de Alemania, y ese modelo de velocidades globales es proporcionado por multitécnicas de la geodesia satelital, ¿ya? Aquí podemos ver que los vectores representan la magnitud de las velocidades, y el color entonces está asociado a cada una de las técnicas. ¿Ya? Podemos ver acá que el color rojo, los vectores de color rojo, entonces indican aquellas velocidades obtenidas desde procesamiento de datos GPS, el vector negro desde VLBI, los vectores verdes de SLR y los azules entonces de DORIS. ¿Ya? Ahí hay una aplicación global de modelo de velocidades. También tenemos modelos de velocidades regionales. Aquí tenemos una figura que muestra un modelo desarrollado para América del Sur y el Caribe. A mano izquierda sería el modelo VEMOS 2009 y a mano derecha el modelo VEMOS 2015, que fueron desarrollados estos modelos en el contexto del proyecto SIRGAS, que es un proyecto geodésico que tiene como, entre los objetivos que tiene entonces, es establecer los marcos de referencia para las Américas. Estos modelos entonces están en una escala regional y desarrollados solamente en base a observaciones GNSS. Y podemos ver entonces los fuertes patrones de deformación que hay en la zona de subducción y también las diferencias que hay entre el modelo desarrollado para el 2009 y para el 2015. También hay una fuerte interacción entre la geodesia y los terremotos, ¿ya? Sabemos que la geodesia es la única, tal vez, la única ciencia capaz de entregar una visión o entrega una visión única acerca de lo que sucede, de los procesos físicos que suceden en el ciclo sísmico. Esto, una de las razones que ha permitido este estudio es el explosivo aumento de redes GPS, ¿cierto?, a lo largo de las fallas, que ha permitido de algún modo
mapear este acoplamiento intersísmico, ¿ya? Y estos desplazamientos obtenidos desde diferentes datos geodésicos han permitido determinar dónde y cuánto desplazamiento ocurre en las fallas, ¿ya? Además de eso, las observaciones geodésicas han permitido testear o comprobar algunos modelos sismológicos. Incluso el explosivo aumento de trabajos relacionados con terremotos, basado en observaciones geodésicas, ha dado, digamos, ha permitido que surja el concepto de Earthquake Geodesy, que ha aparecido ahora último, y un poco sería una rama de la geodesia que proporciona las herramientas, métodos y observaciones para el estudio del ciclo sísmico. Aquí tenemos una figura que muestra un poco esta situación. Tenemos observaciones INSAR para mapear la superficie física, observaciones GNSS, más observaciones sismológicas. Entonces permiten reconstruir un modelo y permitir entonces un mejor entendimiento del ciclo sísmico, ya sea en su totalidad o en fragmentos de este. Tenemos acá una aplicación específica en donde se estudió la relación o vínculo entre acoplamiento y sismicidad en la zona de subducción chilena. En los últimos 5 años, principalmente orientada a los terremotos del Maule, de Iquique y de Illapel, basado en observaciones GNSS, ¿ya? Entonces podemos ver aquí con estos vectores la magnitud del desplazamiento intersísmico. ¿Ya? Acá tenemos otra figura que está relacionada con la anterior, pero un poco es más amplia y muestra una mayor cantidad de terremotos. Estas imágenes muestran los desplazamientos intersísmicos y cosísmicos asociados a los terremotos de Pisagua del 2014, de Tocopilla del 2007, Illapel 2015 y Maule 2010. Ya son vectores obtenidos a través de observaciones GPS. En la primera figura, o la figura de la izquierda, estos vectores rojos muestran el desplazamiento obtenido desde estaciones GNSS de observación continua. En la figura del medio, entonces se muestran una mayor cantidad de vectores, dado que están los vectores desde estaciones de observación continua y también están los vectores obtenidos desde campañas de observaciones GNSS. Y la última imagen, la imagen de la derecha, muestra los desplazamientos cosísmicos, entonces asociados a los terremotos indicados anteriormente, es decir, Pisagua, Tocopilla, Illapel y el terremoto del Maule. Las curvas rojas entonces muestran también la deformación del terremoto del 60, pero en la zona de contacto. ¿Ya? Agradecer aquí la imagen a Juan Carlos Báez y un equipo de trabajo, entonces, que nos permitió colocar esta imagen acá. Acá tenemos otra aplicación en lo que es terremotos, pero a diferencia de las anteriores, aunque es también el terremoto del Maule, en este caso son utilizadas observaciones de GPS y INSAR también, entonces para invertir y poder conocer los saltos, ¿ya? Entonces aquí son calculados los slip cosísmicos a través de una inversión desde GPS e INSAR, ¿ya? Aquí se muestran muy bien detallados los resultados obtenidos. No solamente los terremotos han sido estudiados con observaciones geodésicas de naturaleza más geométrica, sino que también han sido utilizados datos del campo de gravedad para observar qué es lo que sucede con estas grandes
transporte de masa en otro espacio que no sea la geometría, sino que más bien el campo de gravedad. Entonces aquí tenemos un ejemplo de Matsuo y Heki, que estimaron el cambio de gravedad cosísmica asociado al terremoto de Tohoku Oki, basado en observaciones de gravimetría por satélite. Entonces acá tenemos una imagen que muestra los cambios en los valores de gravedad obtenidos producto de este efecto cosísmico, es decir, hay un claro decrecimiento en los valores de gravedad. Esta otra figura muestra lo que obtuvieron a partir de modelos, es decir, lo que calcularon los autores, obtuvieron resultados bastante próximos a lo observado. Y aquí este perfil muestra entonces de forma más directa el decaimiento de los valores de gravedad provocado por este fenómeno. Los autores asocian en gran parte este decaimiento cosísmico a la dilatación de la placa. ¿Okay? Bueno, aquí me di un poco la libertad de colocar esta imagen para explicar cómo, de dónde fueron obtenidas estas observaciones de gravimetría por satélite, o más bien cómo funciona esa técnica. Particularmente en este caso, utilizaron observaciones de la misión GRACE, que consiste en dos satélites gemelos de órbita baja, una órbita aproximadamente 450 kilómetros, y que entonces la distancia entre ellos se está midiendo permanentemente a través de un proceso interferométrico, una distancia más o menos de 220 kilómetros, y entonces cuando se aproxima uno de los satélites a un exceso de masa, entonces tiende a acelerarse, y esta aceleración genera un cambio en la distancia intersatélite, y entonces ese cambio de distancia que nosotros lo transformamos en diferencia de potencial, y a través de alguna inversión podemos obtener valores de gravedad o de cambio en el geoide, e incluso cambio en la columna de agua equivalente. Es decir, diferentes parámetros pueden ser obtenidos desde ese tipo de observación. La geodesia con la hidrología también tiene una relación importante, básicamente argumentada en estas dos ideas. La primera es que la hidrología tiene como objetivo estudiar grandes masas de agua y su desplazamiento, junto con su ciclo hidrológico, claro, y estas grandes masas de agua y su movimiento generan cambios en el campo de gravedad. Y entonces el campo de gravedad que observa en gran parte la geodesia, por lo tanto ahí se genera un vínculo importante. Y por otro lado, la geodesia proporciona tal vez el único medio para medir directamente el almacenamiento de agua terrestre, ¿ya? Es decir, son estos dos argumentos que conectan la geodesia con la hidrología. Y también, este último tiempo, ha habido un aumento importante de trabajos en el campo de la hidrología que usan observaciones geodésicas, y entonces también surge un concepto nuevo, relativamente nuevo, denominado hydrogeodesy, que sería básicamente la aplicación de herramientas y observaciones geodésicas en el campo de la hidrología. Aquí hay un esquema que permite un poco entender la relación entre el ciclo de agua y las observaciones geodésicas. El esquema dice que el ciclo de agua está relacionado con el océano, con la atmósfera, con la hidrosfera, y a su vez estos componentes generan cambios en la tierra sólida. Por ejemplo, en la forma, el campo de estrés, en el campo de gravedad, en el momento de inercia, el momento angular, y estos cambios son observados en los tres pilares fundamentales de la geodesia. ¿Ya? Por ejemplo, en forma de la Tierra, es decir, geocinemática, en el campo de gravedad y rotación de la Tierra. Y entonces las observaciones de diferentes técnicas geodésicas tributan a estos pilares que son sensibles a estos cambios. Entonces ahí también se refleja la relación entre el ciclo de agua y la geodesia. La geodesia ha permitido resolver algunas preguntas dentro del campo de la hidrología, como por ejemplo, ¿cuánta agua dulce tenemos en la Tierra?
cómo cambia el ciclo del agua en el tiempo y cómo medir el cierto almacenamiento de agua terrestre. De hecho, acá tenemos una figura de África que nos permite observar los patrones espaciales y temporales del almacenamiento de agua terrestre. Podemos ver que en algunos lugares hay un aumento, sin embargo, en otros lugares hay un decrecimiento e incluso se observan también algunas anomalías que pudiesen estar asociadas a sequías o, bueno, en este caso principalmente sequías. ¿Ya? Aquí hay una imagen proporcionada o basada en observaciones GRACE, que es el único sensor capaz de medir el almacenamiento de agua terrestre y nos permite ver la tendencia entre los años 2002 y 2016 de almacenamiento de agua terrestre en el globo. ¿Ya? Entonces podemos ver, por ejemplo, aquí en América del Sur, este polígono rojo nos permite ver que ahí hay una sequía reciente. Sin embargo, acá en el polígono azul indica que hay una recuperación del almacenamiento de agua terrestre en relación a al último periodo de sequía. ¿Ya? Y así podemos ver los diferentes patrones del almacenamiento de agua en el globo. Más particularmente algunas aplicaciones de la geodesia en hidrología, aquí a través de observaciones de altimetría satelital. Lo que se hizo en este estudio de Bognin et al. 2018, se hizo un monitoreo de los niveles de agua de descarga de una cuenca hidrográfica en África, la cuenca de Abowé, y entonces fueron estudiados esta descarga con datos in situ y también datos de altimetría satelital. Aunque en principio la altimetría satelital fue desarrollada para mapear el océano, en los últimos años se ha extrapolado para ser aplicada en aguas continentales y en algunas aplicaciones ha sido aplicada con bastante éxito. En este caso, por ejemplo, se usaron observaciones de diferentes misiones, EARTH, Envisat, JSON, Sentinel, Cryosat, y los autores estimaron o contrastaron las observaciones in situ con aquellas obtenidas desde altimetría satelital, y esta imagen un poco refleja la alta correlación que encontraron entre observaciones in situ y de altimetría, ¿ya? Abriendo posibilidades de estudio de diferentes fenómenos basados en niveles de agua a través de observaciones de altimetría satelital. Entendiendo que siempre es complejo desarrollar una investigación con observaciones in situ. Las observaciones in situ siempre son limitadas, por lo tanto se abre una posibilidad de estudiar fenómenos en cuenca hidrográfica a través de altimetría satelital. Aquí se muestra el ciclo hidrológico obtenido del almacenamiento de agua terrestre para la cuenca hidrográfica del Amazonas, basada en observaciones de GRACE para el año 2004. Entonces podemos ver cómo la cuenca hidrográfica del Amazonas se comienza a llenar con almacenamiento de agua, ¿cierto? Hasta junio, y ya desde julio comienza a decaer hasta diciembre. Entonces nos permite tener una imagen bastante clara de cómo se está comportando este parámetro hidrológico en esa cuenca. Aquí tenemos otra aplicación que tiene que ver con la caracterización hidrogeológica del régimen de la cuenca hidrográfica del río Yangtze, eso es en China, estudiada con observaciones geodésicas. En este caso, los autores estudiaron la variación de las componentes que implican el almacenamiento de agua terrestre. El almacenamiento de agua terrestre está compuesta por humedad del suelo, agua subterránea, aguas superficiales, nieve, hielo, etc.
Entonces, los autores en este trabajo, a través de observaciones geodésicas, separaron estos componentes y permitieron entonces determinar qué es lo que está sucediendo en el tiempo con cada uno de ellos. Con énfasis en las aguas subterráneas, dado que no hay un sensor geodésico que permita directamente obtener aguas subterráneas, ¿ya? Entonces, eso fue el foco del estudio. En este caso, usaron observaciones de Grace, modelos hidrológicos, aquí el GLDAS, y altimetría satelital. La descomposición de cada una de estas partes del almacenamiento de agua terrestre fue realizada a través de análisis por componentes principales. Esa fue la estrategia que usaron para separar cada uno de estos componentes. En este caso, los autores determinaron que hay un aumento en el almacenamiento de agua terrestre y que ese aumento viene dado en diferentes, con proporciones diferentes en cada uno de los componentes, es decir, un 38,3% dominado por agua subterránea, un 58,6% dominado por humedad del suelo, nieve y hielo, y un 3,1% asociado a aguas superficiales. Ok, aquí vamos a hablar acerca de algunas experiencias que hemos tenido nosotros en relación a aplicaciones de la geodesia en estos campos de geodinámica e hidrología. Y aquí tenemos un trabajo en donde nosotros tuvimos como objetivo, por un lado, determinar las deformaciones verticales a lo largo de la costa chilena, basada en altimetría satelital y observaciones de mariógrafo, y por otro lado, estimar los cambios del nivel del mar a lo largo de la costa chilena en estos últimos, en esos 20 años, desde el 94 al 2015. Utilizamos datos de altimetría de las misiones de TOPEX, JSON 1 y JSON 2. Utilizamos 11 estaciones GPS, las series temporales de estas estaciones, para entonces compararlas con las deformaciones obtenidas desde los datos de altimetría y mariógrafo, y también para remover los movimientos de la corteza involucrados en los registros de los mariógrafos. Usamos también 11 estaciones de mariógrafo y usamos un modelo de rebote poblacial para remover ese efecto. En esta figura, entonces, esquematizamos una situación que tuvimos que encarar en esa investigación, que tiene que ver con que los registros de los mariógrafos están, si bien el mariógrafo es un sensor que permite medir el nivel del mar, lo hace de forma relativa, puesto que está vinculado a alguna estructura que es solidaria con el movimiento de la corteza e incluso con los movimientos locales. Por lo tanto, en este caso, las observaciones GPS nos permitieron discriminar los efectos que son realmente de variación del mar con aquellos que son de la estructura o de la corteza terrestre, ¿ya? Entonces eso fue un ejercicio que tuvimos que hacer en esa investigación. Aquí los resultados que obtuvimos, ¿ya? Desde asociado al movimiento vertical, obtenido desde datos de mariógrafo y altimetría, fueron entonces comparados con los obtenidos desde GPS. Aquí está la forma como nosotros estimamos las deformaciones verticales desde datos de altimetría y mariógrafo, y aquí tenemos los resultados. Tenemos destacado aquí estas 5 estaciones que fueron en las que nosotros observamos una alta consistencia entre las velocidades obtenidas desde altimetría y mariógrafo y aquellas obtenidas desde GPS, ¿ya? Entonces, solo en 5 estaciones tuvimos una alta consistencia, en las otras estaciones no nos fue muy bien, no tuvimos resultados como lo esperábamos. Sin embargo, hay razones, o nosotros asociamos esas discrepancias, por un lado, al desempeño que tiene la altimetría satelital en las regiones costeras,
como también a los registros mareográficos, que tuvimos también algunas lagunas y algunos outliers que podrían estar asociados a esas diferencias. También estimamos las tendencias del nivel del mar, ¿ya?, removiendo el efecto de la corteza y el efecto del rebote hipoglacial. Y entonces aquí obtuvimos los resultados, que son tendencias bastante pequeñas y que, si bien en la mayoría siguen la tendencia global, pero no en su magnitud, ¿ya? Sabemos que en este último tiempo ha sido indicado que la tendencia del nivel del mar a nivel global es de en torno de 3 milímetros más o menos 0.4 milímetros por año, ¿ya? Entonces aquí pudimos un poco, al menos en el periodo de estudio y con los datos usados, decir que las tendencias en la mayoría están en el sentido de la tendencia global, pero la magnitud discrepa un poco. Aquí tenemos otra aplicación relacionada con el terremoto del Maule. Nosotros también hicimos la estimación del efecto cosísmico en el campo de gravedad, que el efecto que provocó este transporte de masa en el campo de gravedad, y lo reflejamos en términos de cambio de masa, ¿ya? Y aquí esta figura nos muestra entonces que hay un efecto importante, un decaimiento. Aquí, a diferencia del trabajo de Hecke, lo mostró en términos de valores de gravedad. Aquí nosotros lo mostramos en términos de transporte de masa. Hay una disminución importante y está muy bien reflejada. Y aquí dos series temporales para la estación de Valdivia y Concepción. Entonces pudimos ver que es notorio el salto. Bien. Aquí hay otra aplicación de observaciones geodésicas, en donde nosotros estudiamos el comportamiento espacio-temporal de las aguas subterráneas en el norte de Chile, basada en observaciones de Grace y modelos hidrológicos, ¿ya? Esta es la región de estudio, y aquí mostramos entonces las estaciones que nosotros, en las que nosotros utilizamos datos in situ, es decir, en estas estaciones teníamos datos de pozo, y entonces pudimos comparar con los resultados obtenidos desde nuestro abordaje con datos satelitales. Usamos datos de la misión Grace de nivel 2, es decir, coeficientes armónicos esféricos, con una resolución temporal de un mes, y entre enero del 2004 a diciembre del 2012 usamos soluciones para el mismo periodo de un modelo hidrológico, GLDAS, y usamos 6 observaciones de 6 pozos, series temporales de 6 pozos que fueron proporcionadas por la Dirección General de Agua. La estrategia que nosotros utilizamos estuvo basada en el balance de agua, en la ecuación del balance de agua, que nos dice que el almacenamiento total de agua, ¿cierto?, entre una época T1 y T2, viene dada por la precipitación, evaporación y escurrimiento, y también, a su vez, esta componente puede ser expresada en términos de variables de almacenamiento, como agua superficial, humedad del suelo y agua subterránea, ¿ya? Nosotros nos quedamos con esta expresión, asumimos de que la región no tiene cuerpos de agua superficiales importantes, por lo tanto nos centramos en modelar la humedad del suelo y despejar entonces la agua subterránea, y así poder entender lo que estaba sucediendo en términos espaciales y temporales. El término de almacenamiento de agua terrestre obtenido desde Grace fue con esta expresión, en donde los datos de esta misión específicamente son los coeficientes armónicos esféricos, es decir, en este caso el delta CLM y delta SLM, en donde L representa el grado y M el orden. Normalmente las soluciones de Grace van hasta un grado y orden 60, de ahí hacia arriba el ruido es muy alto, entonces normalmente truncamos hasta ahí la solución, ¿ya? Entonces, la agua subterránea la obtuvimos básicamente de esta forma.
el almacenamiento de agua obtenido con GRACE, menos la humedad del suelo obtenida desde modelo hidrológico. Y estos fueron los resultados. Tuvimos resultados diferentes en estaciones diferentes. No hubieron patrones específicos en la región en general. En algunos lugares obtuvimos buena consistencia, en otros no tanto. Aquí vemos que las barras grises con los puntitos blancos representan la solución GRACE y los círculos negros entonces de datos in situ, ¿ya? Entonces podemos ver que aquí, por ejemplo, no hubo una buena consistencia, aquí tampoco, y en estas últimas estaciones hubo una mejor consistencia. Sabemos que una dificultad era la resolución espacial de GRACE, pero también tuvimos algunos problemas con el tratamiento de los datos de los pozos. Es decir, los registros proporcionados por la DGA en general tienen bastantes outliers, por lo tanto fue también un problema. No obstante, es una buena estrategia para poder replicarla tal vez en regiones mayores. Y aquí otra aplicación en donde nosotros estudiamos una sequía en Brasil a través de datos de la misión GRACE y datos de GPS en diferentes provincias estructurales, y entonces ver qué tanto podría, qué tanta información podrían proporcionar estos sensores para caracterizar esa sequía, y entonces también probar cómo el GPS, particularmente los desplazamientos radiales, nos podrían servir como un sensor hidrológico, ¿ya? Entonces, por un lado, nosotros calculamos la deformación vertical o radial, es decir, usamos la componente AP en las series temporales GPS. Por un lado, las series temporales en cada una de las estaciones. Y por otro lado, entonces, desarrollamos las series temporales para el almacenamiento de agua terrestre desde observaciones de GRACE. Y encontramos una anticorrelación muy alta entre el almacenamiento de agua y la deformación radial. Es decir, cuando había un aumento en el almacenamiento de agua terrestre, había un descenso, ¿cierto? Un hundimiento en la serie GPS, ¿ya? Por lo tanto, había una alta correlación asociada al mismo proceso. En ese sentido establecimos índices de sequía para los dos casos y probamos aquí entonces un índice basado en las deformaciones verticales de GPS y un índice basado en el almacenamiento de agua desde GRACE, que en este caso ya había sido probado en otros lugares, que era un sensor sensible al estudio de la sequía, lógico, si es capaz de recuperar el almacenamiento de agua terrestre. Sin embargo, GPS respondió muy bien y pudimos ver que encontramos una alta correlación entre los índices obtenidos, índices de sequía obtenidos desde deformaciones de GPS con aquello obtenido desde GRACE, ¿ya? Es decir, nos permitió comprobar que el GPS podría resultar como un buen sensor para el estudio de sequía hidrológica. Finalmente, quise colocar algunos desafíos. Por supuesto, fueron elegidos algunos específicos, hay muchos más, pero al menos yo les quiero comentar algunos que yo identifiqué. Como por ejemplo el primero, dice cómo la geodesia puede ayudar a rastrear el movimiento de agua a través del sistema Tierra en respuesta al cambio climático y a la actividad humana. Es decir, todavía es un desafío resolver esa pregunta. ¿Cómo modifican los cambios en el almacenamiento de agua terrestre el desplazamiento, la tensión, el estrés y la transferencia de estrés en la tierra sólida? Es decir, mezcla un poco esa pregunta, la parte hidrológica con la parte tectónica. ¿Puede la geodesia proporcionar información sobre el ciclo de agua en la escala de gestión del agua? Bueno, esto tiene que ver principalmente por la limitación
en la resolución tanto temporal como espacial de las observaciones geodésicas. ¿Cómo responde el almacenamiento de agua terrestre al cambio climático global a corto plazo, como por ejemplo asociado a los fenómenos del Niño y la Niña, y a largo plazo? ¿Ya? Y cómo la actividad humana altera la disponibilidad de agua y redistribución en la Tierra. ¿Ya? Entonces, al menos quería dejar esas 5 interrogantes planteadas como desafíos en el ámbito de la geodesia aplicada a la hidrología. Y por otro lado, algunos desafíos en el campo de la geodinámica, tierra sólida, incluso terremotos acá. Como por ejemplo, ¿cuáles son los mecanismos que impulsan la nucleación, propagación y cese de todas las formas de comportamiento de deslizamiento de falla? ¿Cómo puede la geodesia informar el comportamiento de la tierra sólida durante todo el ciclo del terremoto y cómo cambian los patrones de deslizamiento dentro y entre los ciclos? Y finalmente, ¿qué puede informar la geodesia sobre la ubicación, el momento y la magnitud de los terremotos futuros? ¿Ya? Entonces, eran esos los desafíos y preguntas todavía que no están completamente resueltas que yo quería mostrarles. Entonces, básicamente eso era mi charla. Quedaron una serie de aplicaciones fuera, pero por el tiempo, entonces yo decidí acotar esto y mostrarle entonces esta aplicación. Así es que muchas gracias por su atención y si es que tienen alguna consulta y yo pudiese ayudarle, podemos revisarlo ahora. Ya. Muchas gracias, Henry, por tu presentación. Le voy a dar el paso a Catalina para que continúe la moderación, que tuvimos un pequeño inconveniente al inicio. A ver si es que nos funciona. Ok, sí, ahora sí. Sí. Bueno, muchas gracias por tu presentación, Henry. Me disculpo a nombre del equipo por el inconveniente inicial. Y independiente que hayamos probado todo, de repente algunas cosas fallan. Así que disculpen a todos. Bueno, como les mencionábamos al inicio, el sistema consiste en que si ustedes tienen una duda, nos escriben en el chat, nosotros lo leemos y Henry responde. Con este sistema evitamos el acoplamiento de audio y permitimos respuestas más fluidas. Así que cualquier pregunta se va a dirigir al chat. Quiero agradecer, Henry, nuevamente. Creo que fue una charla muy interesante. Es muy interesante cómo los satélites nos pueden, cuánto los satélites nos pueden decir o informar acerca de lo que pasa en la Tierra. Así que, bueno, partimos con la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta es de Ignacio y en realidad le gustaría saber cuál es la cita del trabajo en África, que probablemente la tienes en las referencias, ¿no? Sí, podemos verla. Yo creo que eventualmente le vamos a responder a Ignacio. O le podemos responder por el chat también. Así que para pasar a la... O puede, tal vez sea mejor, puede escribir a mi correo. Ya, perfecto. Él me puede escribir a mi correo y yo lo respondo. Ya. Yo le envío la cita. Mucho mejor. Así también tienes conexión directa con él. Pilar nos dice que su consulta es ¿qué tipo de técnica debería emplearse para el monitoreo de deslizamiento rotacional en ambiente tropical? Eso yo creo que dependería de la escala. O sea, el sensor que va a utilizar va a depender del parámetro que quiera monitorear y de la escala espacial y temporal. ¿Ya? No sé si ella quiere monitorear superficie, por ejemplo. Bueno, le pedimos a Pilar que si necesitan monitorear superficie, nos escriba en el chat para extender su pregunta. Ya, ok. Y Francisco nos dice si hay más estudios con GPS o gravedad satelital para estudiar las variaciones de los acuíferos en Chile y su correlación con la actual sequía. Por lo menos en Chile yo entiendo que no hay, al menos yo no he visto aplicaciones de observaciones geodésicas en el estudio de acuíferos. En otras latitudes sí, he visto bastante trabajo.
pero aquí no he visto mucho. En el caso de Grace hay un problema que tiene que ver con la resolución, dado que nuestro país es muy estrecho, la resolución a veces no calza muy bien, no da las dimensiones como para poder estudiar fenómenos más regionales o locales. Y con GPS podría, depende de la cantidad de estaciones. Incluso nosotros tenemos también un estudio en donde a través de una red de estaciones GPS pudimos, en conjunto con una inversión, obtener el almacenamiento de agua terrestre basado en los desplazamientos de GPS. Pero para ese caso se necesita una red GPS densa, ¿ya? Y lo otro que también se ha estudiado, que puede estar relacionado con lo que pregunta este chico, es que el GPS ha mostrado cierta comportamiento de acuerdo al tipo de pozo y al comportamiento que se está teniendo, porque en algunos estudios que yo he revisado se observó de que en un mismo lugar, cuando el desplazamiento obtenido con GPS aumenta, el obtenido con Grace disminuye. Y eso es producto del efecto poroelástico, ¿ya? Y tiene que ver entonces con que cuando este acuífero se recarga, entonces hay un peso. Y Grace observa este peso, es decir, como un hundimiento. Pero en el caso de GPS, este acuífero, como se completa, aumenta. Y la estación GPS tiene un alzamiento. Entonces se ha observado un efecto opuesto, basado en ese fenómeno particular, ¿ya? Ok. Francisco nos continúa la pregunta posteriormente y nos pregunta cuál es la resolución espacial y temporal de Grace. La resolución espacial es más o menos de 300 o 400 kilómetros. Okay. Y la temporal puede ser de un mes hasta 10 días. Eso hay ligeras variaciones porque va a depender con el tipo de solución que se quiera trabajar. Los datos de nivel 1, que serían las distancias intersatélite, permiten una mejor resolución espacial y temporal. Las soluciones de nivel 2, que son los coeficientes armónicos esféricos, generalmente se entregan cada un mes y con una resolución de 300 a 400 kilómetros. Okay. Pilar, quien complementó su pregunta acerca de las zonas tropicales, nos dice que sí, que lo que ella quiere estudiar son cambios morfodinámicos superficiales en un área de 214 hectáreas aproximadamente. 214 hectáreas. Yo creo que sería INSAR, si quiere, con un método satelital, INSAR, y si no, GPS, ¿no? INSAR o GPS yo creo que podría ser lo más adecuado. Okay. Ignacio Aguirre nos pregunta si se han observado tendencias en el cambio de almacenamiento de agua en el norte durante 2002 y 2016, especialmente por el tema de la mega sequía. Bueno, en el artículo que nosotros escribimos, notamos algunos cambios, pero no hay patrones. ¿Ya? Nosotros no observamos, por ejemplo, que en el norte hay un único patrón. No, eso no lo vimos, pero yo le puedo reenviar ese artículo, no lo tengo a mano, y nosotros también hicimos un estudio, o sea, claro, en ese artículo también hicimos un cálculo de los componentes principales y pudimos separar, ¿cierto?, estos patrones que se daban en términos más regionales, y tal vez eso le podría ayudar. Ahora, así yo no tengo en mente así cuáles fueron los patrones que obtuvimos en esa oportunidad. Lo que sí recuerdo que en cada una de esas estaciones obtuvimos diferentes comportamientos, no era una tendencia, por ejemplo, al decaimiento. Okay. No observamos eso. Bueno, invito a Ignacio a contactarte para que le envíes el paper y así Sí, claro. poder discutir un poco más este tema.
Dice Rogelio Torres, dice, hola, gracias por la presentación, y nos pregunta si es posible separar o distinguir los eventos de deslizamiento lento con estas variaciones geodésicas temporales. Los eventos de desplazamiento lento. Sí. ¿Pero él se refiere aquí a, por ejemplo, terremotos lentos, algo de ese tipo? Yo creo que sí. Yo podría interpretarlo como sí, que él se está refiriendo a deslizamiento lento. Sí, de hecho. Bueno, yo no soy muy especialista en eso, no tengo mucha experiencia en eso, pero de acuerdo a las charlas y a los artículos revisados, sí, hay grupos que lo están haciendo y sí con observaciones geodésicas y han podido separar diferentes componentes que se están dando, ya sea por hidrología o por tectónica global, etcétera, y entonces separar eso desde la serie, por ejemplo, GPS. Sí, yo entiendo que sí lo están haciendo. Ahora, Sí, yo no tengo experiencia en eso. Ok. Marcos Vidal nos dice, si se puede a través de la geodesia monitorear la cantidad de agua subterránea, como los acuíferos. Sí, lo que pasa es que ahí hay alternativas, hay estrategias para modelar el comportamiento temporal del agua subterránea, pero son de manera indirecta. Como les mostré la ecuación del balance de agua, implica que el almacenamiento total de agua, que en realidad es ese el que nosotros observamos con Grace, que lo podemos, digamos, decir que lo observamos, entre comillas, directamente, pero los otros componentes, como por ejemplo humedad del suelo, aguas superficiales, ya nieve, hielo, etcétera, esos son componentes que muchas veces nosotros los tomamos de algunos modelos, ¿ya? Y indirectamente obtenemos agua subterránea. Entonces, se podría, sí, pero indirectamente, y va a depender de otras variables, como por ejemplo, que también podemos modelar la humedad del suelo, ¿ya? Claro. Aguas superficiales también se puede modelar a través de altimetría satelital. Ya. Bueno, me imagino que también dependerá de la resolución o qué tan grande es el acuífero, ¿no? Sí. Uh-huh. Oh, bueno, Ignacio nos pregunta, ¿qué otros satélites recomendarías para estudiar la relación entre nieve y glaciares en Chile? Pensando en volumen de agua almacenada por los glaciares. ¿Sería esta una buena alternativa? Lo que pasa es que Chile siempre es complejo para ciertos sensores producto de la resolución. Se ha probado en otros lugares donde se ha monitoreado, por ejemplo, Groenlandia, la pérdida de masas de hielo a través de observaciones Grace. Pero, por ejemplo, en Chile, dadas las dimensiones, ¿cierto?, de estos fenómenos, no es posible. Pero sí podría ser a través de otras técnicas, podría ser a través de imágenes, podría ser a través de gravedad, por ejemplo, local, gravedad terrestre me refiero, ¿ya? A través de esos métodos yo creo que es viable. Pero en ese caso, Grace para glaciares pequeños como los que hay acá en Chile, en relación a la escala que tiene Grace, yo creo que no es viable. Ok. Natalia agradece tu presentación, ya que entrega una visión bien amplia sobre las aplicaciones de la geodesia, y nos da dos preguntas. La primera es sobre el uso de la gravimetría. ¿Con qué resolución en términos de tiempo se pueden obtener datos de ese tipo? Bueno, la gravimetría, a ver, existen hasta la fecha 3 misiones específicas, que fue CHAMP, Grace y después GOSE. Las primeras, CHAMP fue una misión principalmente para modelar el campo de gravedad estático, digámoslo así. Después Grace tuvo como objetivo modelar las variaciones temporales, y GOSE, que tiene una mejor precisión que Grace, pero también el propósito fue determinar el campo de gravedad estático. Estas dos últimas permiten, aunque GOSE no tuvo el objetivo de medir las variaciones temporales, también permite medir variaciones temporales, pero la misión tiene observaciones de un periodo muy corto, ¿ya? Entonces sería en ese caso Grace la misión más adecuada, y la resolución temporal de Grace entiendo que la mejor podría ser 10 días. Entre 10 días y un mes. Ok.
Bueno, Natalia también nos pregunta acerca si la información de gravimetría puede entregar información sobre los tipos de reservorio de agua. Yo creo que ahí sería necesario, primero, estudiar reservorios de agua que tengan una dimensión que esté dentro de la resolución del sensor. Y segundo, yo creo que debe complementarse con otros datos para poder discriminar. Por sí sola no creo que sea posible. Ok. Juan Carlos nos pregunta, le gustaría si puedes mencionar si tienes resultados usando reflectometría y en qué área. Sí, nosotros hemos hecho algunos experimentos. He trabajado con un colega que tiene bastante experiencia, que es Felipe Nitinsky, y hemos trabajado en nieve. En nieve ha dado buenos resultados, pero eso trabajamos con datos de Estados Unidos, y en Chile hemos trabajado con datos de nivel del mar, y la verdad es que los resultados no han sido muy buenos, porque hemos trabajado con estaciones, no con equipos que nosotros hemos instalado en la costa, sino que más bien equipos que tienen datos de libre acceso y que están ubicados más o menos próximos en algunos cerros próximos a la costa. Por lo tanto la reflexión de la señal no es muy limpia, ¿ya? Hemos tenido esas dificultades, es decir, hicimos una investigación intentando ver la potencialidad de las estaciones que se ocupan con otro propósito, pero que están cerca de la costa y que nos podrían servir como un mareógrafo, entre comillas. Pero los resultados no han sido muy buenos. La señal llega muy contaminada, puesto que no están tan cerca de la costa, digamos, del mar abierto. Okay. Bueno, esas serían todas las preguntas que tenemos para hoy. Invitamos a las personas que tengan más preguntas, dudas o quieran contactarse directamente con Henry en la imagen, o en la pantalla pueden ver su mail. Él está abierto a contestar preguntas, ¿cierto? Así que, claro, así que no se preocupen, pueden contactarlo con libertad. Okay. Agradecemos nuevamente a Henry por su muy buena presentación, muy interesante y muy dinámica y atractiva para todos, incluso los que no sabemos muy bien mucho de geodesia. Y bueno, agradecemos a todas las personas que nos están escuchando. Como saben, este es un ciclo de charlas. El primer ciclo termina el otro jueves con la presentación de Jorge Jara, quien nos va a presentar acerca de la fase de nucleación de los terremotos y su predicción. Así que los dejamos invitados para el próximo jueves a la misma hora. Se pueden encontrar toda la información en nuestra página web, geocharlast3.webly.com. Así que manténganse activos, igual les vamos a enviar nuevamente los mails. Y muchas gracias a todos por conectarse con nosotros y los esperamos en la próxima sección. Okay. Muchas gracias, Henry. Hasta luego. Gracias, luego. Catalina, Leoncio y Javier por la invitación. Espero haya podido transmitirle un poco esto del campo de la geodesia y sus aplicaciones en una forma acotada en este tiempo. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación y los dejo abiertos. Si tienen alguna consulta me puedan contactar. Muchas gracias, Henry, por todo. Y gracias a todos los que se conectaron. Que tengan buen día. Nos vemos. Okay. Chao, chao.